Buenas tardes. Esta es la muestra del ejercicio escénico de sexto semestre, taller de creación 2. En el laboratorio exploramos varios textos y pensábamos que de ese laboratorio iba a resultar el texto que íbamos a montar, pero no fue así. Entonces decidimos mirar a ver qué pasaba en esa pausa entre el laboratorio y el taller de creación. Y apareció una obra. ¿Alguien puede adivinar de qué autor? Aristides Vargas. De este autor, Aristides Vargas, y la obra se llama Foto de señoritas exclusas. Es una obra provocadora y que de alguna manera encajaba o podría lograr permitir encajar los deseos de los estudiantes en tanto sus provocaciones personales, sus intenciones personales, escénicas, quiero decir. Así que dije, bueno, vamos a meternos en este tipo de texto que conserva la poética de Arístides, conserva lo político, conserva ese toque de cierto humor que hay por ahí, sarcasmo que hay por ahí, pero que está escrito en modo, es un modo, yo no sé cómo llamarlo, no sé si beckettiano tal vez, pero es muy latino, sigue siendo muy latinoamericano. Entonces es un tipo de absurdo tropical latinoamericano. Bueno, ya lo verán, ya lo verán. Implica un reto actoral, por supuesto, un reto interpretativo, un reto que pone al actor, pone a la actriz en una situación de estar como en el límite, en el borde de algo. Entonces nos sugiere cómo hacer para montar con un grupo de 11 estudiantes una obra que es para 5 personajes, 4 personajes femeninos y 1 masculino. Desde lo pedagógico se tomó una decisión y es que se va a duplicar el personaje. Siendo un personaje va a estar interpretado por 2 actrices y el personaje masculino por 2 actores, siendo el mismo personaje. Ya veremos si funciona o no funciona, si se enreda o no se enreda, más de lo complejo que es el texto de Arístides. Es boceto de la obra, hacemos un paneo de la obra, no la montamos toda. Hacemos como retomamos ciertos momentos y el momento final pues sí es más como el bloque que nos interesa. ¿Qué nos interesa determinar o probar en este ejercicio? Es esa duplicidad de intérpretes. No es doble reparto, que podría llegar a serlo tal vez, pero en este momento quiero que todos estén ahí en escena, todas estén en escena, y que se pongan en riesgo en ese escucharse, no solamente el colectivo, sino también con la actriz con la que estoy compartiendo el personaje. Y en esa medida esto sigue siendo parte del laboratorio. No debería porque yo siempre he pensado que a esta instancia se debería llegar con la obra montada. Sin embargo, nos hace falta por ahí un 40% de la obra. Así que nada, con ustedes el ejercicio de foto de señoritas y exclusas de Arístides Vargas por sexto semestre.
rumiando nuestra dependencia, todavía con esa imagen martillando nuestro cerebro. ¿Qué hora es? Estamos sentadas de frente al vacío, que supone aprender a convivir con ciertos hechos. Conozco los muertos, pero no los puedo contar. Conozco la historia, pero no la puedo contar. Sentadas en silencio puedo entender el secreto del cual nos hablaba ella. Es importante entender que nuestra historia es ridícula, pero no más ridícula que la historia de cualquier lugar. Y nosotras también somos risibles, pero no más risibles que las mujeres de cualquier lugar, las que a esta hora de la noche se sientan a mirar el vacío sin saber qué decirse. Estoy aquí, pero en realidad no estoy aquí. Cumplo muchas funciones, pero en realidad solo cumplo una: vigilar. Cuido, sí, cuido. Es otra de mis funciones. Cuidar que las cosas estén en su sitio, porque si las cosas no están en su sitio, la vida se volvería inmanejable, un caos. ¿Y quién quiere vivir en un caos pudiendo vivir en el aburrimiento de los que saben que la vida es unívoca? Esto lo digo transvistiéndome mesero mientras llegan las señoras que alguna vez fueron señoritas. Servir es un arte que pasa de generación en generación. Es un legado, una manera de integrarse a una maquinaria cuyo propósito es que nadie se preocupe de nada. Y es que nadie se debe preocupar de nada, porque para eso estamos nosotros, los que nos preocupamos de que las cosas estén en su lugar. Es difícil, requiere años de entrenamiento, Una familia comprensible y un profundo deseo de estar en el espíritu de las cosas, de todas las cosas. Tengo la estúpida sensación de que lo que nos une a nosotras es un secreto. Te lo digo mientras esperamos a las otras. Te lo digo, pero no sé si deba decírtelo, porque no me estás escuchando. ¿Me escuchas lo que te estoy diciendo? ¿Secreto? Pregunto haciéndome la tonta, cosa que en mí es una reincidencia. Sí, es como si estas reuniones de señoras que alguna vez fueron señoritas guardaran un secreto. Te lo digo mientras esperamos a las otras. Te lo digo, pero no sé si deba decírtelo. He comprado un aparatito de detectar metales. Te lo digo intentando evadir el tema del secreto. ¿No hay algo que detecte emociones? ¿Emociones? Sí, un aparatito que si tú se lo colocas al corazón de otra persona, te diga emoción, emoción, emoción. O de lo contrario, frialdad, frialdad, frialdad. ¿Tu marido sigue de banquero? Esta pregunta no tiene connotación con las emociones. En este país o tienes un banco o tienes una iglesia. Por supuesto que no vas a entender esta sacrosanta relación. Lo que pregunto es que si estás bien con tu marido. Sí, por supuesto. ¿Le sigues amando? Sí, como se ama una gallina. No entiendo. Es simple. Él llega a las 6 de la tarde, cacarea, sacude su plumaje y se instala en el sofá a empollar su decepción. Bueno, la pasión pasa. Sí, para algunos a pie, para otros en bicicleta. ¿Y para ti? En una Kawasaki 750. ¿No le quieres? ¿Me estás preguntando a mí o te respondes a ti? Ah, no sabes qué decir. Y no es necesario que digas nada. Yo me llevo bien con mi novio. Es justamente lo que diría alguien que se lleva pésimo con su novio. Pienso, pero no te lo digo. Llevo 15 años con él. No sé si es un noviazgo o un aporte a la pensión. Me levanto y disparo una foto en el proyector. Para que tengas tiempo de meditar tu respuesta. Disparo una imagen de lo que éramos y no lo que somos Somos ahora. Todo se reduce a un espléndido y sencillo andamiaje. Él está de novio conmigo y yo soy de novia con un reloj. Disparo una imagen de cuando nosotras estábamos en el colegio, estalla en lo blanco de la pantalla. Llevo 15 años con él. Eso tardó un árbol en crecer.
Así de ecológico es nuestro amor. Y de vegetariano. Pienso, pero no te lo digo. ¡Qué limpia está tu casa! Te lo digo como si la aspiradora fuese un misterio. No es una pregunta afortunada. La respuesta tampoco lo es. ¿Te parece? Sí, ¿qué será usas? Entro, pero ustedes no me ven. No sé por qué hago esto. En verdad que no lo sé. Las miro quedarse en silencio. No me ven. porque siempre estoy en la penumbra de ellos. Miro al tipo que sirve por un momento y pienso. Que también estoy en su penumbra. No sé por qué tengo esa manía de ponerme a la sombra de los demás. En verdad no lo sé. Nos quedamos en silencio sin saber muy bien qué decirnos entre ella y yo. Aunque siempre no sabemos qué decirnos entre ella y yo. Me dirijo a la ventana y digo algo intrascendente. A esta ciudad no la cambio por nada del mundo, Es una ciudad llena de campesinos. porque siempre eres así. Así como. No sé, dura. La verdad es dura, pero no dura. ¿Ves? Siempre ironizas. Quisiera que ustedes nunca se sintieran solas, digo, mientras me integro a la escena. ¿Estabas aquí? ¿Desde cuándo estabas aquí? Las observaba de por ahí. Mirona, siempre te gustó observar de por ahí. ¿Qué dices? ¿Por qué no tomamos algo? ¡Y nos emborrachamos lo más pronto posible! ¿Qué quieres decir y dices cuando dices siempre te gustó mirarme por ahí? Traqueteo los dedos y la vida aparece. Yo soy el que aparece cuando ellas traquetean los dedos. Les sirvo y les protejo, pero tengo mis intereses. Siempre aparezco cuando ellas no saben qué decirse. Con la precisión de una navaja que conoce su oficio, cortar la bruma que se sucede después de una pregunta sin respuesta. ¿Sigues trabajando en la universidad? No. ¿Por qué me lo preguntas? Hace un año que no nos vemos y supuse que... Les sirvo y les protejo. E interrumpo momentáneamente la conversación. Mi presencia es un corte. Mi rostro entra y sale de la conversación. Estoy y no estoy, pero tengo mis intereses. Aquí falta alguien. Digo, y disparo una foto que casi no recuerdo. No quiero que hablen, que se hieren entre ustedes. Nadie quiere enterarse de la verdad. Hay cosas peores que llegar a los 50. No hablo de eso, Si no, de la Posibilidad de enseñar la verdad. a los 40 hay que colgar la verdad en el armario. Como si alguien faltara en esa fotografía. Ay, me siento tensa, ¿estoy tensa? Eso hice. Colgué las buenas intenciones en el armario. ¿Qué quieres decir con eso? Digo, intentando pasar mi brazo sobre su hombro. Decir la verdad por primera vez. Siento su mano sobre mi hombro. Es algo más que cariño. Es una invitación. Como si alguien hubiera muerto en esa foto. Ay, estoy tensa. Puedo adivinar lo que ella piensa, pero me callo. Puedo adivinar lo que ellas piensan, pero me callo. Puedo adivinar lo que pienso. ¿Por qué lo pienso? Pero no no tengo ni puta idea de dónde viene ese sentimiento de culpa. Creo que ustedes también se cubren las espaldas. Y todas esas tonterías de preguntarnos cosas y de respondernos cosas que nada tienen que ver con lo que preguntamos. Responde a la sombría estrategia del disimulo. ¡Vamos! Disimulemos que no tomamos pastillas. Disimulemos que no necesitamos ser asistidas ni fornicadas por ningún hombre o por ninguna mujer. Que lo único que necesitamos es una inyección a las venas. Un ataque masivo de químicos a las venas que nos aporte lo suficiente para tener la vida tal y como es. Por supuesto, esto que acabo de decir, nunca lo dije. Se hace un silencio. Pasa un ángel. No yo, otro ángel. ¿A qué hora llegará la otra? Digo, Ella siempre cambia de tema. Como si nosotras no fuéramos nosotras, sino todas nosotras. ¿Se acuerdan? Ahora ellas van a jugar. Atención, porque las amenazas más sombrías siempre comienzan con un juego. Vamos caminando, vamos caminando,
engañarnos porque tenía barba Y se parecía a San Pedro. Ahora me toca a mí Digo, entrar. ahora me toca a mí. Me toca entrar en esta velada de ex adolescentes. Falto yo, pero yo siempre llego tarde. No porque tenga cosas que hacer, sino porque he decidido llegar tarde a todo. Cuando todos ya están aquí, entro yo con el propósito de que me vean. Es una estrategia estúpida, lo sé, pero yo soy bastante estúpida. No porque haya nacido estúpida, sino porque he optado por serlo. Cuando era niña, tenía dos propósitos por los cuales ellas siempre se burlaban de mí. Quería tener dinero y ser. Y segundo, El segundo no. el segundo sí, El segundo no. el segundo sí. Quería ser reina de belleza. El primero lo conseguí. Y el segundo es Mi gran frustración. Sabe Dios que lo intenté. Desde niña. No hubo concurso en el que no me haya presentado. Creo que los jueces no saben nada de reinas y monarquías. Ensayo maneras de entrar como una reina. El gordito que sirve finge no verme. Esto lo sé porque en mi casa hay una colección de gorditos que me ven y fingen no verme. Empezando por mi marido. Esta es una entrada monárquica. Esta es una entrada de pasarela. Esta es una entrada Olímpica. Esta me gusta. ¡Hola! 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 ¿Alguien puede desconectarla? ¡Llegaste! Tal cual es obvio. Sí, a menos que sea otra. O a menos que nosotras seamos otras. Me pavoneo y afirmo. Nosotras Nosotras somos otras. Me Me pavoneo y luzco. Hasta aquí no pasa nada. No. Venga, espera un momento. Hasta aquí no estaba pasando nada. Esperemos que empiece a pasar algo. Hasta aquí, los pequeños dramas individuales siguen siendo pequeños dramas individuales. Me pavoneo mucho. ¡Ay, qué mujerona! ¿Cómo quisiera ser como tú? Imposible que quepamos tú y yo en el mismo cuerpo. ¡Qué disparate! A continuación nos besamos y devenimos en otro de nuestros estúpidos juegos. ¿Qué ¿Qué tal? tal, querida? Besos. ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal, querida? Besos. ¿Qué tal, querida? ¿Qué tal, querida? Besos. Querida, ¿qué tal?
tengo hambre, digo, y pienso que siempre que tengo angustia, tengo hambre. A continuación, llamo a la pizzería porque tengo ganas de pizza. Yo soy el que traigo las pizzas. Me siento orgulloso de hacer parte de las 260.599 pizzerías que hay a lo largo y ancho de la tierra. Cuando ellas tienen miedo, pizzas. Se sienten deprimidas, pizzas. Asediadas por oscuros sentimientos, pizzas. Y todo vuelve a ser normal, seguro y humano. Nuestras angustias adquieren un tono dorado con sabor a ajo y laurel. La República de la Pizza, el único lugar donde las pizzas llegan antes que la depresión. Mientras las muchachas fuman simétricamente, yo sigo pizza en puntillas. En nuestras pizzerías no se puede fumar, porque nosotros cuidamos la libertad de nuestros clientes. Aquí no se fuma, porque somos libres. La República de la Pizza, donde la libertad es un decreto que hay que cumplir. En cambio, ellas sí pueden transgredir, porque están solas. ¿Y qué otra cosa se puede hacer cuando nadie les ve? Incluso pueden recordar que alguna vez soñaron. Nunca serán lo que realmente soñaron. La República de la Pizza, el único lugar donde las pizzas llegan antes que los sueños. Yo tuve un sueño. Un extraño sueño. Le miro y espero que haga algo. Recuerdo un sueño mío mientras miro el sueño de ella. Ella se levanta. Estaba parada con un vestido azul con flores blancas. Yo le asisto. El sueño mío es otra cosa, pero espero que me toque. Ella le asiste mientras el olor a pizza nos invade. Soy una niña. Yo soy su madre. Corre escaleras arriba. ¿Por qué? Porque las niñas siempre corren escaleras arriba. Busco a mi madre. Me encuentro tendiendo ropa en la azotea. Mamá. Sí. Mira mi boca. Sí. Tus dientes son como pequeñas semillas de plata. No termina de decir eso y los dientes se le caen de la boca como piedritas esculpidas. ¿Sabes lo que significa ese sueño? No. La pizza está buenísima. Una vez soñé con eso. Con la pizza. No, con los dientes que se le caen de la boca. ¿Quién tiene un sueño? Yo te asisto. Entro a la casa de mi abuela Paula. Ella está sentada. Me siento y soy lo que ella dice. ¿Se balancea o rueda? No estoy segura. Niña, ¿qué haces? Me dice al verme. Y cientos de mariposas atraviesan la habitación. Niña, ¿qué haces? Repite, y no se ha dado cuenta de que no hago nada. Cientos de espejitos vuelan por la habitación. Tu abuelo es chino. Me dice y continúa. Vino cuando hicieron el canal. Un transatlántico atraviesa la habitación.
Sí. ¿Qué dijiste? Fue un suicidio agrario, me apuro en decir. Lo que dijiste no fue gracioso. Solo dije, me callo, porque la situación se violenta. ¿Se puede violentar o ya está violentada? En realidad, mi tía no se quería matar. Tomó fertilizantes porque quería florecer. Me río yo sola. Hasta que me callo. ¿Quién tiene otro sueño? Digo, para distender, pero el silencio es más potente. No hay que alarmarse. La situación no puede ir más allá. Para eso estamos nosotros, para controlar y disuadir. Un simple grito puede hacer que las cosas tomen otro camino. ¡Me acabo de herir! ¡No! Yo nunca me siento cuando trabajo. Me sale sangre y me puedo desmayar. Y es mejor desmayarse de pie. Es más digno. Sí, además lo necesito en mi sueño. ¿Qué? Póngase ahí y bájale el dedo. Estoy herido y pálido. Normalmente soy un poco más moreno. Es el muro del cual mana un poco de sangre. No puede ser. Él está presente, pero no juega. Es el pasado. No, es el pixero. Aunque tiene cara de pasado. Un pixero pasado con un pasado pixero. Intento pasar al otro lado del pasado, como si el pasado fuera un muro que sangra. La dimensión se ha diluido y él intentará pasar sobre el pasado. Él no debiera estar entre nosotras. Pienso, pero no lo digo. Estoy serio y no me muevo. El pasado es una cosa seria. Se tensa, intentando pasar el muro, y la acción se repite. Intenta una y otra vez. Se tensa una y otra vez. Como una hiedra. Una enredadera. Una enredadera alrededor del pasado. Pienso, pero no lo digo. Ahí va de nuevo. La imposibilidad de pasar al pasado me agota. Interminación. ¿Puedo irme? ¡No! Los muros no hablan. Y de pronto encuentro a Pedro. Yo soy Pedro. Era un trabajador social en la selva frontera. ¿Puedo irme? Cállese, muro. Usted no se mueva hasta que le digamos muro, muévase. Mientras tanto, se queda ahí, como un muro. Hola Pedro, digo. ¡Hola! Respondo como si fuera Pedro. Y no se quejan. ¿Entiende? ¿Qué hacen? Intentaba pasar el muro del pasado. ¿Pudiste? No. Entonces te invito a mi casa a tomar café y a comer tortilla de queso. Vamos. ¡Vamos! ¡Hay un perro! ¡Y no nos deja pasar! ¿Dónde? ¡Ahí! Ah, sí. Hay que contarle un cuento para perros malos. Había una vez un perro que en vez de ladrar, taladraba. Entonces, el perro se duerme y ellos pasan. Aquí está mi mujer. Y mis hijos. Hola, soy la mujer de Pedro. ¿Quieren café con tortilla de queso? Ella y Pedro comen en silencio. Y de pronto ella dice: Un soldado disparó contra una muchacha. Entonces, llegó su superior y le preguntó por qué lo había hecho. Entonces, el soldado respondió que era muy extraño lo sucedido, porque por lo general, esos fusiles no se disparaban solos. Entonces salgo corriendo de aquí, pero el pasado está allí con el dedo levantado lleno de sangre.
iba a decir. El pasado nos vuelve a pasar. ¿Quién tiene otro sueño? Yo te asisto, No es necesario. pero quiero asistirte. En eso consiste el juego. Está bien. Yo también asisto. ¿Y yo? Bien, bien. Hay que hacer una pausa en la que ustedes esperan algo de mí Y yo no sé qué darles. Hay que esperar mucho. No, solo un momento. ¿Tenemos que hacer algo? No, solo mirar al frente y esperar. Es de noche. El sueño es muy difuso. Quisiera salir corriendo de este sueño de ella. Por lo general son pesadillas horrendas, pesadillas ancladas en el pasado. La espera mi angustia y no puedo decir nada. La espera mi angustia y la pizza se ha enfriado. Esto te lo digo a ti porque estás cerca de mí, no por otra cosa. Mientras te escucho, pienso en la fotografía del soldado apuntando a la mujer. Ella debió colocar la fotografía allí. Si no fue el hombre, fue ella. La miro fijamente y pienso en la sensación de que alguien falta entre nosotras. Estoy aquí. Pero en realidad estoy pensando en un succionador de arrugas. No me gusta reír y no me gusta gritar. Por eso invito a ir a marchas políticas con esa cantidad de gente arrugándose constantemente. El sueño consiste en lo siguiente. Es de noche. La madre profesora de nosotras decide llevarnos a ver las esclusas. No hay nadie, solo nosotras. Somos estudiantes y la madre profesora de nosotras decide tomarnos una foto. Nos coloca en fila Y nos pide que sonriamos. La foto es tomada con flash y en el mismo instante en que la madre aprieta el obturador, la noche es iluminada por un rayo. Una de nosotras cae al agua y nunca más la encontramos. La escena se vuelve vertiginosa. Como si estuviéramos atrapadas en una imagen o atrapadas en una fotografía de hace 20 años. ¡Pero siempre es la misma escena! ¡Como un ritual estúpido! ¡Es desdichado! La escena se oscurece como la sala de las revelaciones. Me pregunto cómo pueden concurrir tantas cosas en una imagen, tantas cosas sin connotaciones, tan alejadas entre sí y sin embargo tan cercanas, tan vecinas. Y entonces intervengo yo y disparo otra foto para disuadir. Disparo, pero ellas no me ven. No deben ver porque yo no estoy aquí. Estoy en ellas, oculto en ellas. ¿Por qué haces eso? Pregunto por qué haces un movimiento que no entiendo. Yo no hice nada. Mientras la imagen de un helicóptero invade y satura la foto que se instala entre nosotras. No es referencia a nada. No debe haber referencia a nada. ¿Por qué esa imagen ahí? Pregunto, es una imagen que no deseo para mí, pienso. Yo no la puse. Me desespero como si hubiese hecho algo malo. Como si hubiese hecho referencia a algo. ¡Pórtate, le digo! Pero en realidad es una orden. Retrocedo con el triste sentimiento de que hice algo mal. ¿Qué es eso? ¿Cómo diablos se metió esa foto ahí? Está en la memoria del proyector. No sabía que los proyectores tuvieran memoria. Digo una cosa que no es exactamente lo que iba a decir. Sí, le respondo a ella. Me cago en la memoria del proyector. Yo no hice nada. Pienso desde la periferia de la confusión y pienso que nunca hago nada de nada. Y entonces, porque siempre me pasa todo de todo, si hago nada de nada. ¡Apártate! Digo, pero en realidad es una orden. Escucho la orden, pero no me aparto. Me encanta competir con ella porque siempre me gana, pienso. Eso nos pasa por leernos en aparatos con memoria. Digo, pero nadie me escucha. Yo no hice nada. Les digo, pero no me escuchan. Mientras ese triste sentimiento me invade como si fuera esa imagen. Si me dejaras lo podría
¿Por qué crecer en esta noche, tan violentamente en esta noche? Quiero ver los días en que no nos tomamos en serio la vida. En nombre de qué causa debemos hacer reverencias al pasado. En nombre de la causa de cada una. ¡Tú no me la vamos a tomar el mundo, me entrará la cabeza! Tranquila, mujer, que no pasa nada. La culpa es del aparato y nosotras no somos aparatos. ¿Verdad, chicas, que nosotros no somos aparatos? Ya quisiera yo ser un aparato y tener memoria. Por favor, no hagas nada. Otra vez la recurrencia literaria. Voy a reventar ese puto aparato. Entonces aparezco yo. Miro la imagen, las miro a ellas, y ellas me miran a mí porque esperan que haga algo. Entonces, atravieso solemnemente la sala y aprieto un interruptor. Y la imagen de la discordia se va al blanco total. La pérdida. Nosotros somos los que hacemos la pérdida. En realidad es pintura blanca. Un brochazo aquí, otro allá. Y la vida fluye sin amarras hacia un futuro feliz donde lo hemos perdido todo, aunque nos esforcemos en recordar. Estamos sentadas de frente al vacío, rumiando nuestra dependencia, todavía con esa imagen martillando en nuestro cerebro. ¿Qué hora es? Estamos sentadas de frente al vacío, que supone aprender a convivir con ciertos hechos. Conozco los muertos, pero no los puedo contar. Conozco la historia, pero no la puedo contar. Sentadas en silencio, puedo entender el secreto del cual nos hablaba ella. Es importante entender que nuestra historia es ridícula, pero no más ridícula que la historia de cualquier lugar. Y nosotras también somos risibles, pero no más risibles que las mujeres de cualquier lugar, las que a esta hora de la noche se sientan a mirar el vacío sin saber qué decirse. ¿Puedo decir algo? Pregunto, pero ellas no me contestan. Entonces hablo aunque ellas no me escuchen. Mi novio no es una persona segura. Yo tampoco soy una persona segura. A veces nos tomamos de las manos y ante la imposibilidad de tomarnos otra cosa, nos tomamos del pelo. Y entre broma y broma, un día me dijo que si yo no me podía valer por mí misma, él me ayudaría hasta el final. Entonces yo me puse muy mal y lloré porque yo no sé si sería capaz de hacer eso por él. No sé si tendría la entereza de despojarle de sus ropas más íntimas, manchadas por la mierda más íntima de la enfermedad, y lavarle. A veces me siento invadida por la inoperancia ante la tragedia de los otros. No. Lo trágico no es ser invadido por médicos y ambulancias ante la enfermedad de un cuerpo que se corrompe. Lo trágico es ser invadido por la inoperancia ante la enfermedad de un cuerpo que se corrompe. Invadida por el terror de dejar de ser una niña y arreglar las cosas sin necesidad de ser invadida. Digo esto y pienso que mi vida se parece al lugar donde nací. Esto lo pienso, pero no lo digo. ¿Estás bien? Le pregunto por primera vez a ella. Por primera vez le pregunto y quisiera abrazarla. Tal vez más tarde lo haga. Supongo que sí, le respondo. Aunque podría ser perfectamente lo contrario. Pensé en extraterrestres, digo. ¿Qué? Hace rato, ahí. Bueno, el fragor de las cosas horrendas que nos decíamos. Pensé en una invasión extraterrestre. En los momentos más trágicos de la vida, una puede pensar en las cosas más descabelladas. Es solo un mecanismo de autodefensa ante la locura, el desenfreno y la violencia. Yo opté por ser una imbécil. Y casi lo logro. Solamente me faltó una materia. Porque así, ¿cómo puedo pensar que nos merecíamos ese horror? También puedo pensar en una tontería que nos salve. Pensé que llegaban los extraterrestres y que nos diseccionaban. Que en lugar de brazos nos colocaban un par de miedos. Que en lugar de piernas nos dejaban un hondo dolor. Que en lugar del corazón nos dejaban el olvido. Y en lugar de la cabeza, una profunda sospecha. Entonces, ¿cómo abrazar a alguien sin sentir miedo? ¿Cómo correr hacia las amigas del alma sin sentir dolor?
Cuando una pierde soberanía sobre una misma, una pierde algo, empieza a perder algo. Mi invasión es pequeña y brutal. Les miro y ellas me miran. Extiendo mi brazo y esta vez sí doy con ellas. Siempre bailé mal la salsa, Bueno, siempre bailé mal todo. pero especialmente la salsa. No sé por qué la gente piensa que si tú eres de aquí, debes bailar bien la salsa. Es como si porque fueras chino o japonés, Tuvieras la obligación de ser un buen karateca. Y si eres alemán, se te tiene que dar muy bien la filosofía. O si fueras tibetano, tendrías que andar por el mundo tibetano. Pues no, a mí no se me dotó el ritmo necesario. Y eso que mi padre me golpeaba con cierto ritmo y método. Eran muy musicales las palizas de mi padre. Perdón, ¿puedo hablar de este tema? Sí, puedes hablar, pero no tengas expectativas de nada. Claro que puedes hablar. Que puedas hablar es otra cosa. Sí, puedes hablar o debes hablar. Creí que era natural, que si no bailabas bien o no cocinabas bien, si no te reías bien, te podían golpear. Era parte de la vida, como si la vida se construyera de pequeñas violaciones. Primera foto, nosotras riéndonos de la vida. Fui creciendo de golpe, Nunca mejor dicho. mi madre a veces no me reconocía y preguntaba, ¿quién es ese moretón que está tomando leche en la cocina? Esto lo digo rápido generalmente porque no parece real. Que necesita la realidad para que parezca real. Segunda foto, nosotras saliendo del colegio. De grande me busqué un novio que también me golpeaba, Es indiscutible el amor de este país por el boxeo. pero como yo consideraba que esto era natural, pensé que eran manifestaciones de cariño. Aturdida por el cariño que me golpeaba. Un día comencé a sufrir y me di cuenta de que no había nada natural en todo esto. Me di cuenta porque comencé a sufrir ataques de sueño. Tercera fotografía de nosotras borrachas en el bar de la esquina. En las discusiones me quedaba dormida. Antes de que me golpearan, me quedaba dormida. Antes de la derecha al mentón, me quedaba dormida. Ya no habían gritos ni portazos. A él ya no le interesaba pegarme. Ya no se sintió motivado y dejó de matarme. Y me di cuenta de que la cadena de violaciones se puede romper con un sueño. Primera foto de una foto invadiendo todo el campo de la foto. Que si sueñas con tanta violencia como la que recibes, te puedes salvar. Segunda foto de un barrio devastado por la violencia. Que si sueñas con alguien que te pone ungüentos te alivia, porque te cura mientras te alivia. Última fotografía de muchachas sin esclusas. El pasado hiere y alivia. El pasado que vuelve a pasar. ¿Qué tal me veo? Es tarde. Debería retirarme. Quizás vaya a beber una copa antes de llegar a casa. ¿Qué tal me veo? Me compré este traje porque fuera de mi trabajo soy una persona elegante. Yo ya no estoy ahí. No quiere decir que me haya ido. Sencillamente sucede que ya no estoy ahí. Pero no me he ido porque mis asuntos están latentes. Estaré merodeando por aquí, husmeando por allá. Tengo una leve sensación de derrota. Pero no es nada que una misión de buena voluntad no cure. Soy un programa. Y los programas no se quejan. Hasta mañana, señoras. Cuando sean ancianas y hayan olvidado, tal vez me llamen como si lo que pasó nunca pasó. Tautología. Tautología es cuando uno dice unas mujeres en una foto, son unas mujeres en una foto que se difuminan en la oscuridad de sus almas, como me difumino yo en la oscuridad de la noche. Estamos sentadas de frente al pasillo, rumiando nuestra dependencia, todavía con esa imagen martillando nuestro cerebro. ¿Qué hora es? Estamos sentadas de frente al vacío, que supone aprender a convivir con ciertos hechos. Conozco los muertos, pero no los puedo contar. Conozco la historia, pero no la puedo contar.
sentadas en silencio, pueda entender el secreto del cual nos hablaba ella. Es importante entender que nuestra historia es ridícula, pero no más ridícula que la historia de cualquier lugar. Y nosotras también somos risibles, pero no más risibles que las mujeres de cualquier lugar, las que a esta hora de la noche se sientan a mirar el vacío sin saber qué decirse. Conozco los muertos, pero no les puedo contar. Estamos sentadas de frente al vacío. Conozco la historia, pero no la puedo contar. Conozco los muertos. Conozco la historia, pero no la puedo contar. Conozco los muertos. La vamos a complementar, por supuesto, para darle mayor claridad al desarrollo de este encuentro, de estas 4 señoras que en algún momento fueron señoritas. Y nada, cualquier cosita que se les vaya surgiendo en el pasillo o algo que les puedan llegar a las actrices y los actores, pues bienvenido, porque pues estamos, como les dije, en un proceso, en un laboratorio, metidos en este berenjenal del que nos hemos metido, pues por culpa de Aristides Vargas, que escribe esas cosas tan tenaces, ¿no? Y tratando de descubrir la entraña del texto. Ya en eso enfocaremos nuestro camino ahora para el estreno. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo que decir usted? Ya que hasta ahí. A ver, yo rompo el hielo porque a mí me parece muy interesante eso de, en esa búsqueda de saber que eran solo 4 personajes, ustedes son 11, el doble, ¿sí? Que sin ser doble reparto es 2, Intérprete. sí, de interpretación, y creo que no confunde, uno lo entiende. Es más, me parece muy interesante porque yo lo que veo es la mayor y la joven, ¿no? Como esos dos pensamientos de, ¿sí? Hablando allí, la persona adulta y al lado la persona joven. Ese juego de palabras que lo dije, pero no lo dije, pero lo que lo dijo fue, ¿sí? La joven. O sea, como cuando uno ya a esta edad sabe que uno tiene más valor para decir las cosas que cuando era joven, o de pronto a la inversa, cuando uno era joven era más fácil hablar y embarrarla que ahora que uno es adulto y uno se tiene que como, ¿sí? Guardar de decir cosas porque... Entonces, ese juego me parece que es un camino y a mí me gusta, yo me divertí, la disfruté, entendí eso, entendí a esas mujeres adultas y esa vaina, voy a decir una barbaridad como siempre.
tuve la sensación de la Polaroid. O sea, me conecté, encontré cosas que yo dije, es como que si yo me hubiera sentado a ver a Polaroid. ¿Sí? Encontré detalles que yo decía, uy, qué bacano, qué chévere. ¿Sí? Porque de todas maneras están hablando de mujeres adultas. ¿Sí? Que un día fueron jóvenes. Ese recuerdo de la fotografía, de esa otra que no está o que no estaba y que llegó, de los secretos que tienen, o sea, me parece, y en cuestión de imagen, de colores, de vestuario, no me hizo falta la escenografía, ¿sí? Como todo ese movimiento espacial, ese inicio que me da la sensación como de un museo, que están tapadas, las destapan, y es como un museo de recuerdos, que a la final uno tiene ese museo interior, lo tiene, cuando uno se va a esos recuerdos atrás, es como si estuviera destapando todo esto. Esas son las sensaciones, los felicito, me sorprende. Bueno, claro que ustedes vienen del trabajo con Paula, entonces uno ve un trabajo actoral muy bueno, con algunas sorpresas que en esta oportunidad tuvieron como para brillar más. Entonces uno dice, wow, porque a esta no la vi de pronto muy en la otra, pero acá uno dice, esta es, ay, qué buena, pero es que son buenos. Y los dos caballeros maravillosos. Los felicito. Me gustó mucho y me divertí. Gracias. Maestra Doris. Gracias. Y felicitarlos. ¿Cuáles estrategias de pronto que puedan servir para los que estamos aprendiendo? Utilizaron las parejas para, no tanto perderse el texto, aunque ese es el primer reto, pero sí ir en el mismo ritmo, la misma vocalización. Estuvo un buen trabajo ahí, como de pronto algunas parejas hablan de algunas estrategias, los dos jóvenes trabajaban en la misma armonía. Sí, entonces eso me parece que es importante conocer, ¿no? De pronto alguna pareja quiere hablar de su estrategia. Dos casos. Bueno, en el caso de nosotras, de Isabel y yo, nos enfocamos en la búsqueda primero de referentes, ¿no? Entender las dimensiones del personaje, lo que sentía el personaje, lo que vivió el personaje, y ir en esa búsqueda de todas esas circunstancias dadas que traía el personaje. Y empezamos desde ahí. Ya en la búsqueda de la voz, tratamos de darle un poco más de madurez, porque pues nuestras voces normalmente son un poquito más chillonas, entonces para darle peso a la edad y una continuidad de lo que queríamos contar con este personaje, ¿no? A todas las cargas que tiene este personaje. Entonces es como un trabajo de yo encontré esto, y irlo articulando durante la escena. Y de ensayo y error. Sí, fue mucho ensayo y error, y durante el proceso, digamos que al inicio teníamos una idea, pero mientras íbamos haciendo, que era salir de la idea, entonces se encontraban características que al inicio pensábamos que Tres era muy introvertida, pero hay veces que responde y confronta en una cosa que decidimos darle contraste también, no solamente con el corporal, que nos falta pulirlo, sino desde una voz pesada y madura, porque hay una variedad de edad, en cuanto también la voz de nuestra edad joven, y que eso se manifestara en los momentos cuando confronta a otra amiga. Bueno, en el caso de nosotros los hombres, es curioso, porque al principio era... Porque al principio éramos tres hombres. Entonces, digamos, fue mucha lectura del texto, digamos, pues nosotros comenzamos, Clara, pues con el texto en mano, comenzamos a hacer mucha lectura, y siempre estuvo la premisa de que nos teníamos que aprender todo el texto, por ejemplo en nuestro caso que eran unos monólogos así, digamos, algo amplios. Entonces, porque estaba esta premisa de que si un día llegó a faltar yo, pues Juanes pudiera decir toda la parte, o si algún día llegara a faltar Juanes pudiera decir yo todo el texto solo. Entonces es como que yo creo que la premisa
principal es no depender del otro para poder llegar a esa sincronidad, a esa sincronicidad, ¿sí? ¿Sí? Sincronía, sincronización, sincronencia. Entonces esas se fueron dando como premisas para poder llegar a eso. Y ya luego de que se obtuvo como, ya luego de irnos aprendiendo el texto se fue dejando y eso se fue juntando con la parte corporal, digamos, eso también ayudaba mucho para ir marcando de que en esta parte, digo tal, se empieza a crear la partitura y comenzamos diciendo todos los textos al mismo tiempo y en el momento en el que ya nosotros estamos listos de decir todo el texto tal cual, juntos, ya se empieza a buscar, digamos, una separación, tú dices tal, yo digo tal, y eso es lo que ayuda a llegar a que incluso estando separados llegáramos a tener la misma sincronía. Entonces es como un dispositivo curioso ese de no tener que depender del otro. Si él se llega a trabar, de una yo entro, o si él falta hoy, de una yo puedo decir todo el texto. Son esas premisas que se fueron entrando ahí. Entonces podríamos pensar que al inicio está todo el texto y todo eso lo aprendieron todo. Y entonces empezaron a hacer la búsqueda de la dramaturgia, de la puesta en escena, ya defendiendo las parejas, ¿no? Y hacían sus propuestas al grupo. A mí sí me gustaría volverla a ver sin micrófonos de área, porque siendo tan intimista muchas cosas y viendo el esfuerzo en que ustedes se han metido para tener unos personajes, digamos, en distintos niveles de maduración, para no hablar de vejez, entonces es interesante. Sí, los de área son chéverísimos, una raquera, pero entonces, a mí me parece que muchas cosas muy lindas, muy sutiles, el micrófono de área la maldad, así, es una apreciación. Felicitaciones, los conozco desde chiquitos y va muy bien. Gracias. Felicitarlos porque de alguna manera siento que esto que no le hallo un nombre, yo personalmente no le hallo un nombre, siento que funciona de alguna manera porque se siente esa sincronía de actores y esos personajes que se siente, como lo decía la profe, uno es de más edad y el otro es más joven, o el otro, o sea, no sé, es una sincronía que es algo raro pero funciona muy bien y es muy interesante. Entonces sí, yo también pensé, pues atrevidamente también pensé en Polaroid, que de alguna manera se relaciona mucho el trabajo de estas mujeres mayores, jóvenes, bueno, etc. Quiero resaltar mucho como la sincronía y el trabajo, podría decir limpio, de los dos hombres, porque sí entraban como que en un momento muy puntual y no se sentía ningún silencio ni nada que era, o sea, yo sentía un único personaje que se movía, que abarcaba todo, que estaba ahí presente, como que ese es el encargado de este museo, de este recuerdo, de esta mente, de este cerebro, y se siente que abarca mucho y es pues muy chévere porque pues me he visto percloruro demasiadas veces y ver como que este reto actoral de todos es muy muy interesante. Lo que eleva más, ¿no? Sí, sí, sube un rango demasiado a nivel de actuación. Entonces, chévere, muy interesante y nada, felicitaciones. Muchas gracias. Maestra, ¿no? Que hable ella. Bueno, me parece muy interesante la propuesta y también cómo lo plantea el maestro, ¿no? Como un reto de actuación, un reto formativo, pero un reto de creación. Y me parece muy interesante cómo los estudiantes han asumido ese reto, ¿no? Allá hay mucho trabajo porque no es fácil hacer esos coros, no es fácil.
entonces ahí hay bastante trabajo en lo vocal, ¿no? en la interpretación vocal. Me parece, claro, el maestro nos decía que faltaba como el 40% de la obra, ¿verdad? Me parece que justamente falta el 40% de la obra que habla o que le da ese peso de lo político, lo que en realidad está pasando allí, en esa fiesta, en ese reencuentro de esas mujeres, ¿cierto? Entonces pero sin embargo, me parece que aunque falte textualmente esas partes que te dicen, es que de esto es que va la obra, sí deberían empezar a mirar cómo eso va atravesando todas esas otras escenas en las que no pasa nada, ¿sí? Cómo eso político se va metiendo, aparte de, digamos, de la escena que está allí, de la foto que se mete, como en las otras escenas, que ahí me parece también que la función de ese mesero entrometido que corta, que esto, que lo otro, también le puede dar, digamos, ese asunto, ¿no? De ese no poder hablar de lo que realmente está pasando, ¿sí? Ese, más allá de eso, es más bien el asunto de la vigilancia del Estado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ellos tienen esa, digamos, cómo se crea esa atmósfera, ¿no? Desde no solamente esperar a que entre la parte, la escena de la foto que se mete allí, o a que venga el resto del desarrollo, ¿no? de la historia, como ni solamente cuando ella dice aquí nos falta una, ¿sí? Sino como en todo lo otro empieza a enviarle pistas al espectador de que un momento, esto estamos hablando de otra cosa, que un poco lo que siempre se ha dicho de la teoría del iceberg, ¿no? De como lo que vemos es esto nomás, pero lo que está por debajo es otra cosa. Entonces me parece que allí todavía hay un trabajo de composición quizás que hacer para que desde las primeras imágenes nosotros podamos ir entrando en eso que precisamente el maestro estaba diciendo, ¿no? Esa densidad de Arístides. Gracias. Muy chévere. Gracias. Ahora sí. No, pues primero muchas gracias. Igual coincido con los demás en que es un trabajo pues, que tiene mucha elaboración, mucho detalle, el trabajo que han hecho con esos textos, todo. A mí me encanta y me parece pues muy acertado la posibilidad de eso de los personajes duplicados. Yo lo llamaría personajes duplicados. Porque, bueno, no estoy seguro, como dice Aura, de que sea uno el joven y el otro el maduro o tal, pero sí enriquece mucho las posibilidades de las relaciones, porque el texto, tal como uno lo percibe, está lleno de apartes, eso que uno llama una parte, ¿cierto? Que se llama comúnmente una parte en el sentido de que es una reflexión, una interiorización del personaje, o bien puede ser una parte a público o un comentario aparte que me permite preguntarme en relación con ese universo, precisamente por qué es que uno, digo yo, o la gente usa reunirse con esos desgraciados que toda la vida lo torturaron en el colegio. Sí, entonces ahí y tienen chats y toda esa vaina, grupales y todo, con todos esos desgraciados pues que le hacían bullying y tal, y a veces usan reunirse. Y entonces, ¿para qué se reúnen? Que es aquello, digamos, de ese mundo por debajo que está, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a mí se me hace, ¿no? Que hay una posibilidad muy grande, muy interesante en el juego de las acciones o las relaciones al interior de ese dispositivo, ¿sí? Porque como si están duplicados, entonces
cómo hay uno que de pronto está en el plano de la apariencia social, es decir, de la pose social en la que todos se quieren mucho y siempre se saludan y siempre se besan y siempre amigos y toda esa vaina, y el otro, indiferentemente de si es uno una vez y otro otra, sí, está en la expresión, digamos, de la realidad emotiva, de la realidad, del peso de esas relaciones históricas, ¿no? Porque también es eso, entonces ahí está la foto del paseo, ¿no? Listo, sí, está la foto del paseo, pero no está la foto del desgraciado botándole a uno el zapato por la ventana del bus, ni robándosele, ni destruyéndole el cuaderno, no sé, ¿sí? Entonces ahí hay esa cosa de cómo la sociedad o socialmente todos quieren afirmarse en un supuesto idilio o en una supuesta, digamos, pasado fantástico, sí, como la mermelada de la que habla aquí la maestra Doris, y no, digamos, en revisar, ¿no?, esos sistemas de relaciones que están cargados precisamente de violencia, de sometimientos, de segregaciones, de todo tipo que subyacen ahí. Entonces, pues es muy rico como posibilidad, y también insisto como posibilidad de eso, cómo se construyen esas acciones o ese sistema de relaciones de los personajes ahí adentro, entendido que son duplicados. Entonces el uno está en la hipocresía en un momento y el otro está en el gestus real, ¿no?, de esa tensión social o de esa tensión anímica que ahí puede haber. Y en ese sentido, solo pues como ya observación, que descubierto ese sistema de relaciones, entonces los tiempos de acción se ganan, porque a veces los coros y tal lo obligan a uno a precipitar el enunciado, ¿no? Entonces hay momentos en que uno precipita el enunciado porque hay unos ritmos que le jala, digamos, el coro, que le jala el enunciado, y no, digamos, el ritmo del tiempo de acción que está determinado por la relación que se está expresando allí. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes voy a decir algo, Nicolás, una cosa chiquita, y luego la maestra ya aquí, creo que ya para ir cerrando, ¿cierto, maestra? Las imágenes, como les dije, a esta obra hay que vestirla, hay que darle ese manejo y ese tratamiento de la parte plástica. Si ustedes observan, el compañero John Edilberto Agudelo no está en escena, pero estuvo allá en la parte de las imágenes y todo eso, cuestiones internas del grupo. Entonces yo le decía a él que hay que hacerle un guión a las fotos, en todo el texto que definamos que sea, porque lo vamos a tener que editar porque es largo. Entonces hay que hacerle un guión, un seguimiento a las imágenes, y que las imágenes sean con ellas, porque usamos imágenes de referencia. Entonces en ese sentido hay que hacer más ese trabajo de profundidad, ese trabajo político que lo hemos estado intentando, pero hay que profundizarlo mucho más. Asimismo la parte de la imagen. Maestra, cosito chiquito y más que todo son como dos preguntas. En el texto puntualmente habla de esto como del ritmo y tal, de que o sea, que tiene que ver como con lo de la salsa. O sea, lo trajeron aquí a contexto caleño. La frase en la que habla de situación de por qué eres de aquí de Espelafina Salsa, sí lo dice el texto. Ok, porque eso de alguna manera con el inicio de la canción y tal, como que eso lo trae más hacia acá, al territorio, a Cali. Bueno, ya me la respondieron. Y la otra, ¿de dónde nace esto de nada, no pasa nada? Aquí no, o sea, cuando el desplazamiento... Cuando en un ensayo, en una muestra no pasa nada, pues hay que llamar. Está buscando Sí, gracias. Bueno, no, agradecerles mucho por esta muestra. Siente uno que hay como una progresión del equipo de trabajo en lo que respecta a percloruro, y lo que estamos viendo ahora es un reto de texto bien importante, y con relación a ese reto de texto me quiero referir a
varias cosillas. Uno es este asunto de la respiración del texto, que justamente lo nombraba el maestro Osvaldo, que muchas veces el tema del coro acelera el ritmo y hay momentos en donde se tiene que hacer la pausa y son pausas lapidarias, que son silencios entre frases que son movilizadores incluso de la acción, ¿sí? Entonces digamos que viene toda esa otra parte de ese 40% que hace falta. Otra cosa es en relación al texto también y a la diferenciación del personaje en tres aspectos, y es uno, esa parte que tienen cuando le dice yo no miro, dije pero no lo dije, tal cosa, ¿cierto? Que son como espacios mentales que se hacen plausibles a través del texto, pero también como las acotaciones, que es otro momento, ¿cierto? Y uno siguiente que es lo que realmente dicen, ¿sí? Entonces esos tres momentos, ¿cierto? Que son, digamos, como fracturas del texto del personaje, hay que generar una convención que sea muy, digamos, plausible y que se pueda deleitar mucho para entender esa multiplicidad y por qué esos personajes están quebrados, ¿sí? Que eso lo daría, digamos, esos tres momentos de esos espacios que tienen estos personajes, y que sería muy interesante justamente por esa duplicidad del personaje que se lo puedan jugar entre los dos. A propósito de que A siempre dice los apartados al público y el otro dice lo que, y entre los dos dicen lo que piensan que no dicen, por ejemplo, una cosa así. Y eso le daría una riqueza al juego del texto que, lo deja uno así como, si ya se conecta uno, que es me parece que es interesante poderlo entender en términos de la prosodia, de la melodía del texto. Cómo lograr que el espectador contemporáneo no saque el celular ni siquiera para tomar una foto, sino ¡quim!, me conecto, ¿sí? Y creo que esta obra logra esa acción, que me parece importantísima. Que los apartados sean como los efectos de distanciamiento. Exactamente, sí, que se lo jueguen entre ellos. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias. Siendo taller de creación 2, estoy de acuerdo con todo lo que dice la maestra, se ve una curva, y me parece que este ejercicio de apropiación que está enfocado en esta partitura y en esta línea gestual, digamos, este personaje, cómo se moviliza y el reto de trabajar en la dupla, creo que le da una tarea muy puntual al actor que no se puede escudar, que no se puede esconder, que todo lo contrario, lo que vimos hoy es en qué momento está cada uno con su aprendizaje del texto, con sus momentos de la conciencia de que tanto conoce la línea de pensamiento de ese personaje, que tanto conoce su línea de acción, hasta dónde. Por eso uno ve que unos logran más que otros porque están en esa búsqueda. Y creo que ahí la invitación es que de verdad todos vayan, ni primeros ni últimos, que vayan juntos para que de verdad la obra pueda cuajar como está cuajando. Y lo otro es, me parece tan potente la imagen inicial como el momento en que cierra, y más cuando cierra, que siento que es como esos muebles antiguos que los tapan en las casas y genera ese ambiente, y creo que recoge ese ambiente, como dijeron ahora, un recuerdo, ¿sí? Ese museo de recuerdo, yo no lo vi tan museo, sino como esa casa que tiene esos muebles antiguos y los cuidan como si fueran, pero tienen una cantidad de historia. Entonces esa imagen donde solo muestran las piernas, yo veía los muebles de ese lugar, ¿sí? Y me parece que esa imagen necesitaba decírselas, porque a veces uno propone cosas como actor y no dimensiona su capacidad simbólica, poética, ¿sí? Y creo que ahí hay un lenguaje que dice el maestro que está por hacer en las luces, pero yo diría que aquí ya hay una potencia y hay una elección de pocos elementos, minimalista, simbólica, que no tiene que acudir a tener grandes cosas. Y justamente me parece muy interesante el reto del complemento, porque si bien Percloruro tuvo una estética, no se pierde la dimensión de lo que ellos están aprendiendo, las habilidades. Entonces uno les ve a ellos la capacidad de jugar controlando lo que tienen que hacer en esta mesura o en esta gramática que están construyendo aquí. Entonces eso me parece muy interesante, el reto actoral que tienen, y que uno lo que ve es una sumatoria.
elementos que ellos van ganando, pero que son ustedes los que están escribiendo en la escena, y yo diría que maestro, hay un ambiente por construir, hay una atención, sí creo que prestarle mucha atención con lo que decía Ruth respecto a, ya está la tarea actoral, ahora hay que mirar como un poquitico ese otro elemento que va a dar contexto y que le va a dar el peso, y de allí está mucho la construcción del lenguaje sonoro. Creo que es un lenguaje sonoro que al inicio, por lo menos desde que yo llegué, ese sonido me instaló, yo dije, ¿qué va a pasar aquí? Me generó una expectativa. Luego hubo unos sonidos que creo que fue la banda, pero se conectaba como con lo que pasaba acá. Había como unos sonidos que se colaban de la Beethoven y creo que generaban un ambiente, habría que revisarlo porque no eran grandes sonoridades, sino como ambientes que tenían para pillarse lo que están contando. Lo devuelvo porque cuando uno está en ese lugar de actor y no escucha todo lo que alcanzan sus propuestas escénicas, alcanza la propuesta de la puesta en escena, no cree en lo que está haciendo. Y tienen que creer, no hay otro momento. Van para práctica artística, práctica profesional artística 3, ¿no? Y 4. Entonces ya no tienen manera de devolverse, están aquí y tienen que llegar. Entonces como que dimensionen lo que están haciendo porque no es solo la tarea, no es solo la tarea. Muchísimas gracias. Gracias.